Con otros compañeros, muchos de ellos procedentes de Somos Más, fundé el movimiento martiano cubano, donde estamos luchando. A partir del movimiento martiano cubano nos hemos integrado en una coalición, por así decirlo, una unión, una coordinación, una plataforma, que es palabra que está muy de moda, que se llama Cuba Primero, y también estamos en estos momentos promocionando digamos, la creación de una asociación en España y en Cuba. En Cuba no sería legal, desgraciadamente, pero en España sí puede ser legal, con algunos matices. Una asociación de cubanos españoles. Hay muchos cientos de miles de cubanos que tienen nacionalidad española, de españoles que simpatizan con Cuba, con la parte no castrista de Cuba, y que pueden crear un grupo de presión muy interesante y ver lo que se puede sacar de ahí. Siempre digo que más que irme, me fueron. Me explico. Yo vengo de una familia de tradición, llamémosle revolucionaria. Mis padres, concretamente, toda mi familia siempre ha sido muy de derechas. Pero mis padres emigraron a Cuba por motivos simplemente económicos, al final de los años 40, principio de los 50. Y se encontraron con una sorpresa, que a pesar de todos los defectos que tenía Cuba, de pronto se encontraron con una cosa que no conocían en España, y era libertad. Tú eres de origen, lo que me estás diciendo, que todos tus padres eran españoles. De origen, de base, que emigraron ahí. Asturianos concretamente. Sí. Entonces se encontraron con ese aspecto de libertad, y dijeron, esta es mi casa. Cogieron, montaron su pequeño negocio y demás, y de pronto se produce el golpe de estado de Batista. Mis padres se plantean, esta es mi tierra, tengo que defenderla. Y entonces automáticamente mi padre se hizo, bueno, y mi madre de rebote, pero fundamentalmente mi padre se hizo del directorio revolucionario. Mi padre es, yo tengo el orgullo de decir que mi padre y mi madre, mi papá y mi mamá, fueron los que de verdad, no fueron ellos, estaban entre los que de verdad entraron en La Habana la noche del 31 de diciembre al 1 de enero del 59, porque fue la primera columna que entró, que pertenecía al segundo Frente Escambray, no pertenecía al 26 de julio. ¿Y tus padres luego se fueron a apoyar a Castro en la montaña? No, mis padres lo que se fueron, mi padre fue detenido. Mi padre fue detenido y se salvó porque el cónsul español, que había sido avisado por mi madre, le vio entrar, llegó a la quinta estación, la famosa quinta estación de Ventura, justo cuando mi padre llegaba en un coche perseguidora. Y entonces llegó justo en ese momento y automáticamente se cruzó con los policías. Inmunidad diplomática, es ciudadano español, porque todavía conservaba, y se salvó la vida, pero quedó en libertad, pero salió inmediatamente, llegar a casa, ponerse otra ropa más adecuada, por así decirlo, y por las vías que él conocía, directamente a la sierra, pero al Escambray. Había allí una guerrilla organizada y demás, participó en todas las discrepancias que hubo entre la dirección del Directorio Revolucionario y Gutiérrez Menoyo. Él se fue con Gutiérrez Menoyo al segundo frente al Escambray, pero mi padre nunca quiso figurar en ninguna parte. Él hacía lo que hacía porque lo hacía, y punto. Él estuvo en la batalla de Santa Clara y, detalle curioso, mi padre en la batalla de Santa Clara mandó 3 veces más hombres que el Che, y sin embargo el mérito es del Che. Siempre es así, los méritos se los llevan los malos. Pero bueno, está bien que me cuentes todo eso, pero yo quisiera saber cómo y cuándo llegaste a España. Ahí voy. Todo esto se desarrolla. En un momento determinado yo inclusive presencié la ruptura política, una discusión que yo no entendía, pero que ahí estaba porque era muy pequeño, entre el Che y mi padre. Concretamente, unirse a movimientos clandestinos, los famosos que existían en aquel entonces, el Alfa no sé qué y el Alfa no sé cuántos, bajo el mando de Gutiérrez Menoyo. Él siguió bajo el mando de su comandante, hasta que fue detenido de nuevo. Y mi padre fue detenido, fue llevado a Villa Marista, y de nuevo un poco la misma historia que cuando Batista. Mi madre se movilizó, fue a por el cónsul, en este caso no fueron a la quinta estación, fueron a Villa Marista, lo sacaron y se produjo una conversación extraña.
le dejamos que para mí sigue siendo un misterio a medias, que le dijeron de pronto al... ¿Qué edad tú tenías cuando qué? 15 recién cumplidos. 15 recién cumplidos. Mi padre en aquel momento, el cónsul, estaba allí con mi madre y de pronto sale un oficial de la seguridad del Estado y dice, bueno, hemos recibido un orden de la superioridad de que le dejemos en libertad. No sabemos de dónde viene ese orden de la superioridad. Mi madre siempre pensó que podía haber sido el Che, pero no. Después he llegado yo a la conclusión de que no, tiene que haber sido otro conocido, el cual intuyo, pero no digo nombres por si acaso. Y concretamente le dejamos en libertad por la seguridad con dos advertencias. Primera advertencia, toda la familia tiene que coger el primer avión disponible para España. Y según de eso, dice, y además recuerdo yo el tema porque estaba presente, dijeron, y de eso se encarga usted, señor cónsul. Y la segundo aviso, de eso nos encargaremos nosotros si es necesario. La primera vez que localicemos en Cuba a alguien con el apellido Presol, será fusilado sin juicio. Y de eso, dijeron, se encargaban ellos. No he vuelto a Cuba porque yo me tomo muy en serio los avisos de la seguridad del Estado. En ese sentido. Llegamos aquí y pues contar con la ayuda de la familia. Mi padre, con la ayuda de la familia, pudo montar un pequeño negocio, pero lo cierto es que esto duró muy poco. Esto no duró muy poco porque mi padre venía bastante tocado. Primero, de las palizas que había recibido cuando la época Batista. Segundo, de que la vida en la sierra no es muy cómoda, que digamos. Y tercero, que cuando le detuvieron y fue llamarista, ya les había dado tiempo a prepararle para el interrogatorio. Y la preparación para el interrogatorio fue que estuvo dentro de una cámara frigorífica aproximadamente un día. Y entonces estaba bastante tocado de salud, o sea que murió prácticamente enseguida. Me tuve yo que hacer cargo, empezar a trabajar, me tuve que un poco hacer cargo de la familia. 52 años en España en este momento. Como ya he comentado en alguna ocasión, mi acento prácticamente lo he perdido del todo, pero ser cubano no se pierde nunca, creo. No. Una cosa que me duró muchos años hasta que se produjo un poco la integración total en España, la integración total personal en España, porque siempre he sido muy bien recibido, y es la sensación de yo no soy de aquí, pero ahora mismo tampoco soy de allí. ¿De dónde soy? Entonces esa indefinición de dónde soy durante mucho tiempo me causó daño. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo diría que en torno a 7, 8 años, No fue... O sea, esa indefinición de decir, bueno, yo tengo que hacer frente a integrarme en esta sociedad totalmente, cambiar alguna cosa en mi forma de pensar, todo esto, pero decir, no pertenezco totalmente a esta sociedad, pero es que no pertenezco a la otra porque no me dejan. Como por ejemplo, yo empecé a trabajar enseguida porque hacía falta llevar un sueldo a mi casa y yo me encontré el primer 6 de enero, día de los Reyes Magos, yendo a trabajar cuando en España nunca se ha trabajado, pero en Cuba sí. Entonces yo me fui a trabajar tan normal. Son pequeños detalles que te dicen, bueno, aquí hay un lazo que todavía no se ha desatado, o al revés, ¿no? En un momento, no sé, un compañero de trabajo también cubano que decidió desde España irse a Miami y entre todos le hicimos una despedida. ¿Y qué le podemos regalar y demás? Y bueno, se decidió hacerle un regalo de recuerdo. Y yo le dije, aparte del regalo, comprarle una rosa blanca. Qué bueno. Y la gente no lo entendía. Qué bueno. A ver, muy bien, gracias por esta primera parte. Momentos
Yo considero que a Cuba no le beneficiaría ni un gobierno de izquierdas ni un gobierno de derechas. ¿Por qué? Porque uno de los principales inversores en Cuba es la inversión española. España se ha aprovechado, bueno, país capitalista, y va a donde obtiene más beneficios. Y en estos momentos está obteniendo muchos beneficios de la inversión, sobre todo en el sector turístico en Cuba. En otros sectores no tanto, pero en el sector turístico le va muy bien. Son unas inversiones que, bueno, desde un punto de vista de gobierno hay que proteger, pero que no dejan de ser oxígeno para el régimen. Con lo cual es muy difícil esperar algo. ¿Por dónde se puede esperar algo? Pues por una parte promoviendo, cosa que hasta el momento que yo conozca no se ha hecho, grupos de presión de cubanos en España y en el resto de la Unión Europea, que por una parte le digan a los políticos: oye, acá hay el voto de cientos de miles de cubanos, ¿qué nos das? Y nosotros te damos nuestro voto. Eso por una parte. Y por otra parte, esos mismos cientos de miles de cubanos que ya, los que están en Europa, los que están en Estados Unidos, tienen un nivel adquisitivo, le digan a las empresas turísticas españolas: oye, que yo me puedo seguir yendo de vacaciones a Puerto Rico, a Estados Unidos, a Santo Domingo, pero irme a un hotel que sea propiedad de una empresa canadiense y no de una empresa española. ¿Qué te parece? O sea, que afloja un poquito y ve pidiendo que los salarios que tú pagas a un organismo del Estado vayan directamente al trabajador cubano que está trabajando para ti. Yo creo que va a tener un efecto en dos sentidos. Y creo que muchos compatriotas nos están dando cuenta de ello. Puede ser, efectivamente, un medio de presión sobre el gobierno cubano. Pero no nos olvidemos que cualquier presión que se haga sobre el gobierno cubano, automáticamente el gobierno la va a repartir entre los ciudadanos cubanos que están en el interior. Con lo cual, viendo su política de toda la vida, pues otro periodo especial. Y aguantamos porque somos socialistas para adelante y para adelante. Pero lo cierto es que los mandos bajos y los soldados del ejército están sufriendo la crisis igual que el resto del pueblo. Quizás no tan aguda, pero la están sufriendo. Y en un momento determinado sí puede saltar la chispa. Es decir, yo contra mi gente no disparo. He dicho antes que no debe producirse otro maleconazo, en el sentido de una cosa sin organización y sin dirección, no. Vale. En ese sentido. Pero, vamos a ver, en el maleconazo hubo unidades militares que dijeron que no intervenían. Y hubo que echar manos de voluntarios y de grupos, llamémosle de intervención, que fueron sacados de obras, de etcétera, etcétera, de una serie de sitios, y que de pronto llegaron al malecón, les dieron una cabilla y dijeron: pégate con aquel. Porque el ejército en sí, había muchos que dijeron que no. Supongo que habrá también muchos que dirán que sí, porque la rebelión es cuestión de unos pocos, no es cuestión de muchos, no nos engañemos. Pero estoy convencido de que dentro del ejército cubano, de las FARC, hay cubanos que sienten el problema y que en su momento es posible que digan que no. Grandes errores, fundamentalmente por grandes errores de la propia España. Hay una cosa que la gente conoce muy poco, y es que todas las naciones hispanoamericanas, latinoamericanas, como se les quiera llamar, nunca fueron legalmente, jurídicamente, nunca fueron colonias. Fueron provincias, organizadas en virreinatos, pero fueron provincias. Pero lo cierto es que nunca fueron tratadas como provincias por el gobierno de Madrid. Era una cosa que estaba muy lejos, etc. Nunca se quiso, o se pudo, o se supo entender la problemática de América en general. Vamos a ver, yo particularmente pienso que hay dos fenómenos. Políticamente,
creo que es muy difícil llegar a eso, ¿eh? Primero porque el pueblo de Cuba tiene un concepto muy grande de su independencia, concepto que ha sido utilizado mucho para su propaganda y por tanto está muy enraizado por parte del castrismo, ¿sí? El cubano es patriota y quiere ser independiente, no quiere tener una anexión a Estados Unidos en general, ni una anexión a España, ¿eh? O un retorno a España, vamos a llamarle así. Si me das a escoger entre Estados Unidos y España, digo lo que dijo Maceo: la anexión a Estados Unidos es el único motivo por el cual mi sable estará al servicio de la corona de España. Pero prefiero que sigamos siendo naciones hermanas, a ser una sola nación, aunque creo que las necesidades económicas del pueblo de Cuba, si hoy le diesen oportunidad de votar y elegir, sinceramente, por hambre y necesidad de medicinas dirían que España. Así de sencillo. Y una prueba de ello son los cientos de miles de cubanos, a veces sin poderlo aprovechar, pero que han vuelto a pedir la nacionalidad española y ahí están.